Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. Muy buenos días. Vamos a comenzar en este nuevo día nuestro seminario académico con los pies en la tierra del segundo Festival de Cine de Jardín. Hoy comenzamos con el profesor William Ospina y tenemos programación de nuevo todo el día para ustedes. Les recuerdo que ya está la exposición de caricatura ambiental en la calle 9 sobre el parque principal para que también la visiten. Los dejo con el profesor Reinier Castellanos que presenta a William. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos y le damos la bienvenida a esta nueva jornada del segundo Festival de Cine con los pies en la tierra. Y desde luego le damos la bienvenida también al escritor William Ospina, cuya presentación pues pasa desde luego por un acto de cortesía en virtud del conocimiento que tenemos sobre su trabajo académico. Sin duda, William Ospina es uno de los escritores y académicos más importantes de nuestro tiempo, más importantes de nuestro país, en la medida en que a través de su obra ensayística fundamentalmente hemos aprendido a tener una mirada crítica sobre el país, sobre la vida política, sobre la vida social, sobre la vida cultural. Y es muy importante, de hecho, poder compartir con académicos y con escritores cercanos en la medida en que esa voz de conocimiento, esa voz crítica y esa voz que nos permite visionar unas realidades de sentido con las que necesitamos comprender también nuestro entorno y nuestra realidad, son voces cercanas con las que podemos compartir permanentemente. Además, para no hacer una citación de sus obras, además de la trilogía del Amazonas, un grupo de obras y de ensayos bien importantes en las que tenemos a Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos, pues habría que también mencionar un grupo de ensayos sociales, políticos y culturales, además de la obra poética del escritor William Ospina. En esta mañana, en esta jornada del Festival de Cine, nos acompaña con una conferencia denominada El taller, el templo y el hogar. Le damos nuevamente la bienvenida y desde luego muchas gracias por acompañarnos en el festival, William. Muchas gracias. Hay un libro que me gustaría escribir y que se llamaría El taller, el templo y el hogar. Hablar del taller, el templo y el hogar es un poco hablar del hacer, el ritualizar y el habitar en el horizonte de nuestra época. Lo primero que yo diría es que hubo otras culturas y otros momentos de la historia en que el taller, el templo y el hogar no estaban tan lejos uno de otro como lo están hoy. El mundo ha ido especializando esos asuntos del hacer, del ritualizar y del habitar, y sobre todo ha ido disociándolos de una manera que podríamos pensar que es alarmante. Quisiera hablar de la relación con la naturaleza que hemos tenido en la cultura occidental, y hablo de nosotros como parte de la cultura occidental, ya que fatalmente lo somos, pero no ignorando que no pertenecemos a esa cultura de una manera tan absoluta como por supuesto los pueblos de Europa e incluso los Estados Unidos. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental de una manera marginal, de una manera mestiza. Las gentes de la Edad Media
europea tenían una idea más bien aterradora de la naturaleza. En eso diferían mucho de lo que nosotros llamamos la antigüedad clásica. Diferían de lo que fue la relación con la naturaleza de los griegos o de los romanos de la antigüedad. Porque el triunfo del cristianismo no solo erigió al ser humano en la criatura superior de la naturaleza, sino que convirtió a la naturaleza, esa diosa pagana, en algo más bien indeseable. Cuando uno lee la Divina Comedia, advierte que incluso para Dante, una gran mente universal de aquella época, la imagen de lo terrible y un poco la imagen de lo monstruoso era la imagen de una selva oscura. Una selva oscura es el extravío máximo en que podría estar alguien en esos momentos de la historia de Occidente. Aunque por supuesto, en el momento en que Dante escribe su poema La Divina Comedia, y gracias a ese poema, el occidente europeo parece estar escapando a la idea de la naturaleza como algo atroz, como algo espantoso, y está empezando a encontrar una manera más dulce y más tierna de mirar el universo natural. Así como uno puede ver en la Divina Comedia los versos del comienzo, nel mezzo del cammin de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Ay, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte que en el pensier rinnova la paura. En medio del camino de la vida me encontré por una selva oscura, pues la vía derecha había perdido. Ay, cuán duro es decir cómo era aquello, esa selva salvaje, áspera y fuerte, que renueva el pavor en el pensamiento. Uno también puede encontrar un poco más adelante una extraña mirada que ya no parece medieval sobre el espacio físico, sobre el abismo del espacio físico. Para los hombres de la Edad Media, perdidos en ese mundo terrible de una divinidad que todo lo vigila y todo lo controla, una divinidad un poco pesadillesca que le hace decir a uno de los autores bíblicos que la noche es un monstruo hecho de ojos. Esa idea de que la noche es un monstruo hecho de ojos y que las estrellas nos miran y que las estrellas son los ojos de Dios que nos están vigilando permanentemente, mostraba una idea del universo bastante terrible, un poco la idea del mundo como una prisión en donde estamos vigilados y donde no podemos escapar de esas fuerzas inexorables. Y por eso es tan hermoso y tan significativo que en algún momento de la Divina Comedia Dante arroje una mirada que, digámoslo así, ya no es medieval sobre la naturaleza. De repente mira hacia el cielo y dice: lo bel pianeta che da mar conforta, faceva tutto rider l'oriente. Pues ese bello planeta que nos consuela con amores, que es el planeta Venus, sin duda, ese bello planeta que nos conforta con amores, iba haciendo reír todo el oriente. Y de repente ese verso iba haciendo reír todo el oriente, le contagia una dulzura y una libertad y un alivio a ese cielo terrible de la divinidad medieval, que perfectamente podemos ver en esos versos un preludio del renacimiento que llegaba. Y ese alivio de la tortura mental y de la tortura moral de una edad oprimida, su cambio por una mirada más cordial sobre la naturaleza. Y desde ese momento y a lo largo de todo el Renacimiento, lo que vivió el Occidente fue un esfuerzo por reencontrarse con el universo natural desde una mirada menos severa, menos temerosa. Y el Renacimiento mismo lo podemos ver como la gran revolución, no solo del pensamiento y de la sensibilidad, sino de las costumbres. Una revolución mucho más perdurable que las revoluciones políticas. Una revolución que cambió, como decía Stanislao Zuleta, la manera de mirar, la manera de sentir, la manera de pintar, la manera de cantar, la manera de estar en el mundo y la manera de entender nuestra presencia en él.
Sabemos que nuestra idea del paisaje, la idea contemporánea del paisaje, y en gran medida la idea que tenemos hoy de la naturaleza, de la geografía, fue una consecuencia de esa aventura que se gestó en el Renacimiento y que alcanzó su madurez en la Ilustración y en el racionalismo. El siglo XVIII, el siglo de las luces, llevó de muchas maneras distintas a su plenitud ese deseo de conocer la naturaleza, de descifrar sus secretos, esa sed abarcadora de la mente humana que está muy bien pintada, aunque de una manera un poco grotesca, en el Fausto de Goethe. Goethe busca pintar ese hombre que quiere saberlo todo y que en su sed de saberlo todo, de dominar todas las ciencias y las disciplinas, está dispuesto a venderle el alma al diablo con tal de poder alcanzar esos niveles de sabiduría. Parece que ya están de acuerdo los historiadores y los críticos de la cultura en afirmar que el modelo de ese Fausto de Goethe, el modelo humano, el modelo histórico, el modelo individual de ese Fausto de Goethe fue Alejandro de Humboldt, a quien Goethe conoció siendo muy joven. Y cuando Goethe vio esa sed de conocimiento, ese deseo de saberlo todo, esa vivacidad intelectual, esa voracidad intelectual, si se quiere, que Humboldt tenía, parece que todo eso le ayudó a completar los rasgos de su personaje. Ellos se conocieron antes de que Humboldt emprendiera su viaje por las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, que fue un viaje tan definitivo para la historia posterior del planeta. Humboldt reunía todas las condiciones del hombre de la Ilustración: el gran científico, el gran pensador, el hombre que sabía de geología, de botánica, de astronomía, de climatología, que estaba interesado en todas esas disciplinas y que quería armar con todas ellas una mirada abarcadora del universo, la que trató de resumir o resumió en ese libro copiosísimo y arduo que se llama Cosmos, que es el fundador, digamos, de la idea moderna de la naturaleza y que es también el fundador de la ecología y de buena parte de la sensibilidad contemporánea con respecto al planeta y a la presencia del ser humano en él. A mí este tema me apasiona sobre todo porque suele decirse que el romanticismo europeo influyó mucho a partir de cierto momento sobre los americanos, sobre los héroes de nuestra independencia americana, sobre los literatos de esta tierra y su mirada sobre el paisaje. Se están cumpliendo los 150 años de la novela María de Jorge Isaacs, que es concebida como la gran novela romántica latinoamericana. Y bueno, se piensa incluso que los héroes de nuestra independencia fueron muy influenciados por el romanticismo europeo. Yo tengo la sensación de que los hechos no ocurrieron exactamente así. Más bien el romanticismo surgió de un diálogo muy fecundo y muy activo entre los europeos y los americanos. La idea nueva del paisaje que se desprende de las observaciones de Humboldt y de sus viajes tiene mucho que ver con el encuentro de Humboldt con la montaña. La montaña no cumplía un papel muy importante en el imaginario medieval y ni siquiera en el imaginario del Renacimiento. La montaña, como hecho físico y como objeto de conocimiento, como fenómeno de la realidad para el estudio, estaba naciendo y fue uno de los hallazgos tardíos del racionalismo y de la Ilustración. Se diría que se gestó fundamentalmente con la mirada de Rousseau, que al fin y al cabo era un hijo de los Alpes y tenía esa sensibilidad particular frente a la naturaleza y frente a las montañas, de las reflexiones de Goethe cuando tuvo que cruzar los Alpes para viajar a Italia, para ir a conocer Italia, y sobre todo de ese viaje de Humboldt por la región equinoccial de América. Es muy probable que la idea del paisaje que hizo eclosión en la Europa de comienzos del siglo XIX, en los poetas, en los artistas, en los músicos, incluso, le deba mucho a lo que descubrió Humboldt viajando entre Ibagué y Buga. Porque fue allí donde Humboldt encontró algo que la ciencia de entonces no había encontrado.
una teoría verosímil sobre de qué manera se disponen las especies vegetales sobre los territorios, dependiendo fundamentalmente de la altura y del clima. Observaciones que Humboldt obtuvo allí, que continuó en sus ejercicios de escalar los volcanes ecuatorianos, sobre todo, y que después confirmó en sus viajes por los Alpes. Lo cierto es que el romanticismo, muchas de las grandes obras que llamamos románticas en la Europa del siglo XIX, son posteriores no solo al viaje de Humboldt por América, que se dio entre 1799 y 1804, sino a la publicación de su libro Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Y es muy interesante, lo cuenta Andrea Wolf en su libro La invención de la naturaleza, que ha publicado recientemente sobre Humboldt, que Humboldt volvió a Europa en 1804 y llegó a Londres en 1808 a publicar su libro en inglés, y a partir de ese momento la fiebre y la pasión por la naturaleza se apoderaron de la joven generación artística inglesa, hasta el punto de que la lectura del libro de Humboldt tuvo su peso sobre la larga elaboración del paisaje que hay en el preludio de Wordsworth. Coleridge, quien había conocido a Humboldt en Roma en 1806, incorporó en sus obras la nueva idea de la naturaleza que ya había presentido desde la balada del viejo marinero y en la exaltación de las tierras exóticas y los paisajes misteriosos que hay en su Kubla y Khan. Byron, por su parte, leyó el libro de Humboldt antes de emprender su viaje por el Mediterráneo, y Mary Shelley habla en su Frankenstein del deseo de viajar a la América del Sur. Bueno, para nosotros es interesante ver de qué manera ese viaje de la mente ilustrada por este paisaje desconocido, por estas tierras nuevas y esta geografía exuberante, avivó una sensibilidad frente a la naturaleza y contribuyó a formar esa nueva idea del paisaje que marcó muchas cosas de lo que hoy llamamos el romanticismo en el arte. Pero estaban ocurriendo dos cosas al mismo tiempo en la Europa de entonces. Estaba ocurriendo la Ilustración y también uno de los efectos de la Ilustración, que fue la Revolución Francesa y las violencias terribles que la sucedieron. La Revolución Francesa fue una época de grandes conmociones, de grandes sueños, de grandes visiones. Los revolucionarios franceses llegaron a soñar realmente con una especie de sociedad ideal llena de refinamiento, llena de belleza y de armonía, en lo que se llamaría entonces una Grecia sin esclavos. Esa Grecia sin esclavos con la que soñaron los revolucionarios, y todas esas conmociones del espíritu, todas esas batallas, todos esos relámpagos de la historia, confirman el hecho de que la Revolución Francesa le haya impreso, como ha dicho George Steiner, un nuevo ritmo a la historia. Dicen que Emmanuel Kant hacía un recorrido por su aldea todos los días a la misma hora, con una exactitud no de alemán, sino de filósofo alemán. Y entonces era tan exacto el recorrido que Kant hacía por su aldea, que los señores que manejaban el reloj de la iglesia ajustaban el reloj, porque ya pasó Kant, entonces es tal hora. Y sin embargo se cuenta que hubo un día en que Kant pasó tarde, y se advirtió que Kant no había pasado a la hora justa, cosa que parecía mostrar una suerte de disfunción del reloj cósmico. Esa disfunción del reloj cósmico se debió a que Kant acababa de recibir esa mañana noticias de la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa logró como efecto, incluso en esta anécdota, producirnos la sensación de que le estaba imprimiendo un ritmo nuevo de aceleración a la historia. Fueron muchas las conmociones y muchos los sueños que se acunaron a partir de la Revolución Francesa, a tal punto que hubo quienes soñaron con que iba a haber un recomienzo tal de la civilización, un recomienzo tal de la historia, que empezaron a construir un calendario nuevo, intentaron empezar el calendario con esos hechos y empezar el año 1, el año 2, el año 3, cosa que por supuesto no nos ocurría desde los tiempos en que el ángel del Señor anunció a María.
De manera que fueron muy grandes los sueños que se acunaron con la revolución, fueron enormes las transformaciones que se concibieron, inclusive con las guerras napoleónicas, pero después se fue apoderando de la cultura europea y de la sociedad europea una suerte de estupor parecido a la depresión. Y hay un libro muy hermoso y muy importante y muy inquietante que les recomiendo, de George Steiner, que se llama En el castillo de Barba Azul, donde él reflexiona sobre ese fenómeno que se apoderó del alma europea en las primeras décadas del siglo XIX, que es el tedio, lo que llamaba Baudelaire la nuit, una suerte de hastío, una suerte de tedio que parecía carcomer los espíritus, a pesar de que había un montón de logros y de conquistas por todas partes que estaba produciendo el comienzo de la revolución industrial. Steiner sugiere que lo que producía ese tedio fue el despertar de la embriaguez revolucionaria, que fue como una suerte de gran resaca, en donde los que soñaron con empezar una época completamente nueva, empezar la historia, volver al año 1, iniciar una nueva civilización, descubrieron que lo que habían construido no era la Grecia sin esclavos, sino la sociedad burguesa contemporánea. Y que en realidad el mundo había simplemente caído en poder de los banqueros y de los comerciantes. Esa gran depresión produjo algunas de las grandes fugas del siglo XIX. Hay un poema de Mallarmé que Steiner cita, Brisa marina, muy famoso. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres. La carne es triste, ay, y ya leí todos los libros. Huir, huir, allá lejos, siento que los pájaros están ebrios. Ese deseo de huir se fue apoderando de muchas de las grandes almas de esa generación. Ese deseo de fuga se apoderó de muchos románticos. Byron mismo es la encarnación del sueño de escapar de todo, de transgredirlo todo, e incluso uno puede rastrear ese hastío y esa sed de fuga en destinos como el de Rimbaud, el gran prófugo, en su poesía y en su vida, de ese orden burgués que le parecía asfixiante, o en los destinos de Gauguin o de Stevenson, que también quisieron buscar mundos exóticos y desconocidos. Y quizás el único del que podríamos decir que no emprendió esos viajes por hastío fue precisamente Humboldt, el fundador de toda esa dinastía, quien había logrado conjugar la pasión de conocimiento con la pasión por la aventura, y quien dijo casi al comienzo mismo de su libro Cosmos: sí, los científicos han logrado pensar mucho el mundo, pero les está haciendo falta sentir el mundo, que fue lo que él se lanzó a hacer, sentir el mundo. Bueno, ese libro que yo quisiera escribir sobre estos temas también quiere pasar por una reflexión sobre el hecho de que en la Edad Media estaban más cerca el taller, el templo y el hogar, y también lo habían estado en la antigüedad de los distintos pueblos, y todavía hay pueblos en el mundo donde el taller, el templo y el hogar están muy cerca, si no están totalmente confundidos. Esas casas de la Edad Media que eran como pueblos. Hay que leer, por ejemplo, el comienzo del Orlando de Virginia Woolf, cuando muestra una especie de aldea medieval, y esa aldea medieval son muchas casas, pero conectadas de tal manera como una especie de laberinto doméstico, en donde todos parecen vivir en una gran casa llena de zaguanes y plazoletas. Era una especie de casa colectiva, donde estaba, por supuesto, también el taller, y donde todo eso se arracimaba alrededor de un templo. Pero las transformaciones históricas nos llevaron a una disociación cada vez mayor de todo eso, hasta llegar al mundo que habitamos, donde una cosa son los complejos fabriles, otra cosa son los centros comerciales y otra cosa son las unidades residenciales. Por supuesto, mucho más alejadas, no digamos del paisaje. Ya el paisaje es una invención sobre la que hay que reflexionar mucho, sino del universo, de la naturaleza.
Se supone que la ciudad, a partir de cierto momento, es lo que no es naturaleza, que trata de huir de la naturaleza o de estar por encima de ella. Y yo le oí decir no hace mucho a un señor que hoy es alcalde de Bogotá, cuando le dijeron que por qué iban a cortar unos árboles, él dijo con una sonrisa burlona, es que una ciudad no es un bosque. Y bueno, yo creo que la única justificación de una ciudad sería que fuera un bosque. Y creo que en el horizonte pavoroso en que estamos viviendo y al que nos aproximamos, cada vez es más necesario que las ciudades se vuelvan bosques. Y le agradezco mucho a Dios que Copenhague haya tomado la decisión de ser la ciudad más verde de Europa y que muchas ciudades del mundo estén tomando conciencia de la urgencia de reforestar, no solo como un tema paisajístico, sino como un tema más esencial, como un tema respiratorio. El poeta Novalis decía que el aire es nuestro sistema circulatorio exterior. Y esa capacidad de mirar el mundo como una prolongación de nuestro organismo y no como algo radicalmente distinto de él, creo que es algo necesario y urgente porque nos hemos extraviado demasiado en la idea de que el ser humano es una cosa y el mundo es otra, como si no necesitáramos respirar todo el día y en esa medida estar conectados con los árboles y estar conectados con la atmósfera, y como si no fuera nuestra vida de todas las maneras posibles un diálogo con esa otra naturaleza, sin ignorar que nosotros somos naturaleza también en gran medida, aunque desafortunadamente no solo naturaleza, sino también algo que algunos han considerado enfermedad, que se llama el espíritu. La verdad es que en ese proceso de construcción de un mundo autónomo para los seres humanos, con el triunfo de este antropocentrismo que lleva mucho tiempo, pero que en sus metamorfosis se ha vuelto cada vez más cerrado, este esfuerzo por construir un mundo puramente humano, hecho para satisfacer no las necesidades humanas, sino las ambiciones humanas, los caprichos humanos y una idea muy deformada que tenemos de nosotros mismos, se ha construido un extraño mundo que curiosamente no es humano y en donde unos poderes casi impersonales parecen estar sustituyendo a esa vieja divinidad tiránica que nos vigilaba con millones de ojos en el cielo medieval. Es como si estuviéramos cambiando a Dios por el gran hermano de la fantasía de Orwell y volvemos a estar cada vez más vigilados. Miles de cámaras nos vigilan, miles de convenciones nos atrapan y el mundo se ha ido volviendo kafkiano, sobre todo en ese sentido de que ya nadie sabe quién lo maneja y para quién trabajamos, pero cosas que antes podíamos resolver hablando con una persona, con un ser humano en un sitio, ahora siempre encuentran la respuesta. Eso no se puede hacer porque no lo permite el sistema. Entonces no sé a qué horas hemos ido abdicando de un mundo en el que antes era posible tener interlocución con unos seres, pues gradualmente parece que las máquinas se van apoderando de todo y dicen que es solo el comienzo. Es importante tener conciencia de la construcción de ese poder planetario y de sus riesgos. Vi hace poco una película que se llama Niebla en agosto, muy estremecedora, muy conmovedora. La historia de un niño atrapado en el mundo del nazismo, en esos hospitales siniestros del nazismo, en donde alguien, un ser humano cualquiera, con sensibilidad, con imaginación, con gracia, con ganas de vivir, empieza a comprender no solo que está atrapado en un edificio y bajo unos poderes que lo deciden todo y que le imponen una dinámica y un ritmo cotidiano, sino donde se vive la sensación opresivamente kafkiana de que si uno huyera, afuera también estaría igual de atrapado que adentro. Incluso afuera podría estar más atrapado todavía que adentro, porque afuera ni siquiera conoce uno las convenciones, los rituales que rigen ese mundo. Todo eso lo había descrito Kafka admirable y tenebrosamente en sus novelas. En esa novela, El Castillo, donde alguien está tratando de entrar a un mundo al que ha sido asignado y no encuentra por dónde acceder. O por ejemplo El Proceso, donde alguien está siendo juzgado por un delito que no sabe cuándo cometió
y no sabe ni siquiera quiénes son los que lo juzgan, pero definitivamente está ahí y no hay manera de escapar. Pero bueno, a medida que construíamos este extraño mundo que va volviéndose cada vez más ingobernable para nosotros y donde vamos abdicando cada vez más de nuestra libertad, se va apoderando también del mundo una suerte de nostalgia de otros tiempos. Por ejemplo, la Edad Media tuvo largamente el mal prestigio, justo por lo demás, de haber sido una época de guerras, de muchos conflictos, de pestes, de intolerancias, de cruzadas, de tribunales de la Santa Inquisición. Todas esas cosas sin duda terribles, que para nadie resultan agradables ni amenas. Pero si la miramos en perspectiva, también era una época en donde el agua era pura y el mundo estaba lleno de bosques embrujados y el aire no estaba contaminado. Algunas de las fantasías modernas idealizan, por supuesto, ese mundo. Y yo creo que una de las claves del éxito que tuvo desde 1950 y pico a lo largo del resto del siglo una novela como El Señor de los Anillos tenía que ver con esa restitución de un mundo original idealizado donde no existían todos estos aparatos de la modernidad ni todas estas contaminaciones de la modernidad y todo pertenecía al universo de la naturaleza y a esa suerte de paraíso perdido. No es la Edad Media con su terror por la naturaleza, sino la Edad Media idealizada por el romanticismo. También Steiner en su libro reflexiona sobre esa idea del paraíso perdido que todas las sociedades parecen necesitar. Entonces existe por un lado para nosotros la idea de que la Edad Media y casi cualquier edad antes de esta era una edad mucho más bella en su entorno natural, mucho más pura. Por algo el poeta Hölderlin gritaba en sus últimos tiempos, y esto era a comienzos del siglo XIX, una frase muy inquietante: están envenenando los manantiales. Ahora ya nadie grita que están envenenando los manantiales, porque todos sabemos que los manantiales están envenenados. Y en esa medida, construyendo un mundo humano, vamos extrañamente construyendo un mundo inhóspito y cada vez más ingobernable. Entonces vuelvo a la pregunta por el taller, el templo y el hogar, que era el comienzo de mi reflexión, y a ese libro que me gustaría hacer para recordar tres cosas. Y claro, todo lo que estoy formulando aquí, más que teorías, son digresiones. Estoy tratando de tejer variaciones y de enlazar puntos sobre unos temas que son muy inquietantes y sobre los que tendremos que pensar mucho en el tiempo inmediato. Una es una frase de Picasso que siempre me gustó mucho. Para mí, una casa es un taller o no es nada. Por supuesto que cuando uno ve a Picasso en acción, uno comprende lo que eso significa. Él terminaba de comerse un pescado y en vez de arrojarlo a la basura, cubría de barniz el espinazo, lo pegaba en una cerámica y producía una obra picasiana. Y si encontraba en esta esquina el galápago de una bicicleta y por allá a 3 cuadras el manubrio de la bicicleta, se los llevaba para su casa y al tercer día tenía una cabeza de toro, que es una de las esculturas más emblemáticas del siglo XX, en donde él, no sé si inventó, pero al menos formuló la tesis de que es posible hacer arte recogiendo escombros. Todas esas cosas maravillosas que los artistas están continuamente proponiendo para una edad como la nuestra, en la que por fortuna la definición del arte se ha vuelto un poco más amplia y elástica que en otros tiempos. Hubo edades en que pensábamos que las artes eran 5 o 6. Si al cine lo llamaron el séptimo arte, es porque no había sino 6 artes antes de él. Seguramente las que los griegos habían definido y que tenían el favor de las musas eran las artes, como la poesía épica, como la danza clásica, la música o la historia, porque incluso para los griegos la historia era un arte. Uno de los cambios importantes que obró el Renacimiento y que obraron después la Ilustración y el racionalismo fue un esfuerzo por ampliar el horizonte de las artes posibles.
hasta llegar a nuestra época en la que ya nadie podría decir si las artes son 100 o 200 o 500, o si todo podría llegar a ser un arte si se hace bien, ya que una de las definiciones posibles del arte es hacer las cosas bien. Y ya que el propio Kant, nuestro padre racional, nuestro padre racionalista, nos propuso la tesis muy audaz de que la más importante de las artes es la conversación. De manera que esa idea de Picasso de que una casa es un taller o no es nada, es sobre todo la propuesta de que el habitar no puede estar divorciado del hacer y del crear, y que no podemos resignarnos para hablar otra vez del tedio que produjo el triunfo de la sociedad burguesa a un modelo de hogar en donde se habita de tal modo que nada se puede tocar, donde las cosas están ahí para que nosotros las esquivemos a cada instante y que debe ser tan pesadillesco para los niños, porque si alguien necesita que una casa sea un taller, es un niño. Una casa donde nada se puede tocar es una pesadilla para un niño. Por supuesto, y Picasso, como era un niño, eso lo sabemos, formuló esa que a mí me parece una gran reflexión, la idea de la necesidad de aproximar la casa al taller y en esa medida el habitar al hacer y al crear. La otra frase que quisiera recordar es de Emily Dickinson. Ella dice que los domingos, qué raro, la gente se levanta temprano para irse al templo, que se van todos al templo a rezar para merecer el cielo, para ganarse el cielo, y añade, yo no, yo me quedo en el jardín, porque mientras ellos van a tratar de ganarse el cielo, yo prefiero quedarme en él desde el comienzo. Esa idea de la religión como algo no disociado de la vida, esa idea de la divinidad como algo que forma parte de la naturaleza, y esa idea de la casa como un lugar donde también puede estar el cielo, me recuerda otra anécdota que es mucho más antigua, de los visitantes que encontraron un día a Heráclito de Éfeso en la cocina. Llegaron a visitarlo y lo encontraron en la cocina. Entonces los visitantes se avergonzaron un poco de encontrar a Heráclito, no quisieron entrar porque no querían hacerlo sentir mal por haberlo hallado en la cocina y se quedaron tímidamente en el umbral. Y Heráclito les dijo desde allá adentro, entrad que aquí también están los dioses. Me parece que esa anécdota de Heráclito tiene su parentesco con la de Emily Dickinson, de que los dioses no están tan lejos, de que los dioses pueden formar parte de la vida, y claro que Heráclito es el que tiene más razón que todos, porque los dioses no solamente están en la cocina, sino que muy posiblemente nacieron allí, muy posiblemente salieron de allí. La otra frase que quería recordar en este punto es de Hölderlin, que siempre habló de la necesidad de recuperar el sentido sagrado del mundo, que siempre sintió que el ser humano se está extraviando cada vez que quiere construir un mundo puramente humano, un mundo puramente desacralizado, y frente a todos aquellos que se burlaban de lo sagrado y de lo divino, declaró de un modo contundente que en lo divino creen únicamente aquellos que lo son. En esos tres ejemplos, en esas tres frases o cuatro, siento que está como cifrada o sugerida la posibilidad de una relación con el habitar y con el hacer que tenga que ver con un sentido de lo sagrado, con un sentido de lo respetuoso, con un sentido de lo divino incluso, en términos muy poco supersticiosos, muy poco eclesiásticos, la necesidad de la aproximación de esas cosas que hoy están tan disociadas. Porque ya sabemos que hoy una casa es básicamente una terminal de la industria. Las fuentes últimas de la civilización en que vivimos están, me parece a mí, en tres elementos:
las tres formas de fe de la sociedad contemporánea, que son la fe en el ser humano, la fe en la razón y la fe en el consumo. Siento que con el triunfo del cristianismo, al mismo tiempo que nos construíamos esa divinidad tiránica, infinitamente severa y vigilante, el ser humano comenzó su extraña exaltación porque se declaró hecho a imagen y semejanza de la divinidad, con lo cual quedó destituida de toda divinidad la salamandra y la mariposa, y a partir de ese momento comenzó nuestra autoadoración. Desde entonces admiramos mucho al ser humano, solo celebramos lo que el ser humano hace. Nos gusta el agua si es embotellada, pero el agua natural la envenenamos. Y se abrió camino la idea de que el ser humano es la criatura superior de la naturaleza, una idea que ha tolerado tantos crímenes, que ha autorizado tantos crímenes contra las otras criaturas, una profusión tan enorme de abusos de toda índole, tantos exterminios, y que finalmente está haciendo que destruyamos la verdadera casa nuestra, que es el planeta, que estemos avanzando en su destrucción, en su aniquilación, en la alteración, ojalá no irreparable, del equilibrio natural. Y además de esa fe en el ser humano, especialmente la fe en la razón, esa idea de que entre tantas virtudes que tiene el ser humano, entre tantas facultades que tiene, solo la razón parece ser hoy verdaderamente apreciada. Apreciamos mucho menos la sensibilidad, mucho menos la imaginación, mucho menos la fantasía, mucho menos la intuición. La razón marca su pauta y lleva, digamos, el timón de la cultura. Yo admiro mucho a los románticos y los admiro más desde que sé que nosotros formamos parte de quienes gestaron el romanticismo y no solamente de quienes fueron influenciados por él. Porque Bertrand Russell dijo alguna vez que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi, luchando por la libertad de Grecia. Pero resulta que Byron no solamente había sido inspirado por los viajes de Humboldt, del paso de Humboldt por aquí, por estas montañas, sino que él mismo había acunado desde temprano el sueño de venirse a luchar bajo las órdenes de Bolívar por la independencia de la América Latina. Byron estuvo a punto de convertirse en uno de los héroes de nuestra independencia. Y si después de haber anunciado eso mucho en las tertulias italianas, no se vino finalmente a ponerse a las órdenes de Bolívar, fue por un azar histórico. Justo en el momento en que le contaron que Bolívar ya estaba triunfando en Pichincha y se dirigía hacia el sur a las grandes batallas finales de la independencia, estalló la insurrección de los griegos contra los turcos y estando al lado, Byron decidió irse a Grecia, su tierra amada desde la adolescencia, y murió en los pantanos de Missolonghi luchando por la libertad de Grecia a los 36 años, con lo que se convirtió en el arquetipo del héroe romántico, así como unos años antes se había convertido en el arquetipo del poeta maldito. Esa pasión romántica fue sintetizada muy bellamente por Hölderlin cuando, tratando de contrariar no el respeto por la ciencia, que es muy importante, ni el respeto por la razón, que es muy importante, sino el exceso de veneración por la ciencia y por la razón que hace que no seamos capaces de ponerle límites éticos a la ciencia, ni al conocimiento, ni a la tecnología. Hölderlin dijo: el hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa. Ese fue, digámoslo así, uno de los gritos de batalla de la sensibilidad romántica. Y por supuesto que la aventura de Byron en Missolonghi y su muerte, el más alto ejemplo del romanticismo, fue inspirada por Bolívar, que era su héroe en la lucha por la libertad. También Hölderlin dijo que este extravío en un mundo puramente humano, esta pérdida del horizonte natural, esta ausencia de lo sagrado y de lo divino, esta lejanía de los dioses, tal vez no es un mero error, sino un momento por el que teníamos que pasar,
antes de comprender que no podemos depender exclusivamente de nuestro talento y de nuestra razón, que algo tenemos que aprender a respetar, con algo tenemos que aprender a dialogar y a algo tenemos también que someternos para encontrar un equilibrio con el mundo. Entonces Hölderlin dijo, hay algo que tiende sobre nosotros un velo de noche sagrada para que nos quede un lugar. Como si nos estuviera diciendo, y eso es muy de los románticos, hemos querido saberlo todo y cuanto más sabemos, más dañinos nos hemos vuelto. Es curioso, nunca hemos sabido tanto de los jaguares, pero cada vez hay menos jaguares en el mundo. Nunca hemos sabido tanto del mundo, pero cada vez el mundo está más en peligro. Yo no creo que el error sea nuestro conocimiento, pero el error sí es la falta de prudencia con nuestro conocimiento, la falta de un sentido ético de nuestros límites y de nuestras responsabilidades, y en esa medida siento que una de las grandes necesidades, de las grandes urgencias de la historia es que el taller, el templo y el hogar se aproximen de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a William por su... Sí, ¿se escucha? Muchas gracias a William por su presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Les pido tolerancia, ya que, dada la cantidad de público, probablemente no todo el mundo pueda participar. Buenos días para todos. William, muchas gracias por tu extraordinaria conferencia. Escuché una frase de Hölderlin: en lo divino creen solo aquellos que lo son. Quiero agregar a tus aportes otra frase del mismo Hölderlin con el fin de hacerte una pregunta. Él dice en un poema que ser uno con el todo, ese es el cielo del hombre. Entonces, la realidad, después de escucharte, es que el ser humano se ha apartado de la naturaleza. A pesar de que hemos reaccionado, la cultura ha reaccionado, ha visto con unos nuevos ojos la naturaleza después de vilipendiarla, la realidad actual es que los seres humanos estamos cada vez más apartados de la naturaleza porque no somos el uno con el todo, nos hemos apartado. Hay una élite mundial que es la que toma las determinaciones principales sobre los territorios. ¿No crees entonces, William, que el problema del medio ambiente, ese problema de la separación de la naturaleza, es el principal que tenemos? No es un problema político, no es un problema social, ni siquiera es un problema ambiental. Pensemos en la frase de Hölderlin, ser uno con el todo, es un problema filosófico. Y como no queremos ser uno con el todo, y como es una minoría, una élite mundial la que toma las determinaciones, ¿no crees que estamos abocados a una autodestrucción? Bueno, yo creo que sí, que el problema en cierta medida puede ser político y en cierta medida puede ser científico y todo lo que uno quiera, pero el problema fundamental en estos momentos del mundo, yo diría que es un problema ético y un problema estético. Ético porque hemos abdicado de nuestra responsabilidad y creemos que
que hay unos seres que son los que tienen que tomar las decisiones sobre el mundo. Y les prestamos nuestro respaldo, aunque cada vez sabemos más que hacen trampa y que y que manejan agendas privadas y que lo único que no les interesa es el destino de la humanidad y el destino del mundo. Hemos construido un modelo de democracia absolutamente ridículo en el cual las grandes mayorías no son representadas por alguien, sino renuncian a su poder y se lo otorgan a alguien que nunca piensa en ellas y que tiene muy bien diseñado y manejado su modelo de manipulación de voluntades, y en esa medida pues no asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos, como verdadera encarnación del poder del mundo, y ni siquiera eso, como voceros de la naturaleza de la que formamos parte, como voces y conciencia de la naturaleza de la que formamos parte, es una altísima abdicación. Yo creo que ya pasó la hora de andar señalando a los culpables. La culpa está aquí, la culpa está allá, ¿no? Es como cuando se habla de corrupción, pretendemos que la corrupción es un problema jurídico, es un problema de cárceles, cuando es un problema de la pérdida de la idea de la política como un servicio público y la transformación de la política en un negocio. A partir de allí todo es posible. Pero también el diseño de una política en la que es posible robársele los recursos a la gente y traicionar cotidianamente a la humanidad. Eso no es perseguir gente y meterla a la cárcel. Es modificar sustancialmente nuestra manera de entender la relación que tenemos con el mundo, con la economía, con la seguridad, y dejar de creer en un modelo tan artificial, tan falso y tan profundamente innoble como el que hoy gobierna este planeta. Y me parece que es un problema estético en un sentido muy profundo también, que no tiene que ver, digamos, con la idea ornamental de la belleza, sino con una comprensión de la belleza como la expresión suprema de una armonía cósmica. En esa medida, las sociedades, si algo deberían reivindicar, son dos cosas: su derecho a la belleza, o sea, al equilibrio del mundo, y su responsabilidad con el mundo. Ya llevamos 2 siglos en los que lo que impera aquí es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Está bien que el ser humano reclame sus derechos, pero ¿dónde están sus deberes? ¿Dónde están sus responsabilidades? ¿Dónde está la Declaración Universal de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades? El mundo se llena de basura, pero si le echamos la culpa a la industria, tenemos que echarle la culpa a nosotros, que somos los consumidores de la industria, mientras nosotros la sigamos sosteniendo y sigamos comprando todos sus productos, útiles o inútiles, benéficos o depredadores, con la ignorancia y con la irresponsabilidad con que lo hacemos. Y acusamos a los políticos y acusamos a la política, pero nosotros somos cómplices de toda esa política, porque pensamos que es mejor que otros se encargue de eso y nosotros seguir dedicados a nuestros asuntos privados, y delegamos demasiado unas responsabilidades que son demasiado trascendentales. Sí, el mundo está en peligro, en grave peligro, pero no creo que estemos ya en condiciones de decir el culpable es aquel. Y como decía yo en un libro que publiqué recientemente sobre el trasfondo cultural del cambio climático, un libro que se llama Parar en Seco, ya en este momento lo que hay que hacer contra ellos, hay que hacerlo en nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta para William? Buenos días. ¿Siente usted que ese hastío del que habló Steiner puede
se puede estar sintiendo ahora, puede resonar ahora, que supuestamente también hay un cambio de ritmo. Yo diría porque hay un despertar consciente de habitar también hoy día, así hayan muchas dificultades, así haya un futuro, un porvenir que se puede mostrar muy oscuro, pero que de todas formas estamos empezando a resentir el planeta que habitamos. Desde el arte hay tantas manifestaciones como estéticamente tratadas solo desde la belleza o desde el objeto, o en las palabras también, así como en los libros, como nos muestran pues como un habitar más, digamos, de ensoñación. ¿Siente usted que ahorita también podría haber un hastío como el que se sintió en ese momento? Se mueven muchas cosas en el mundo en esta época, ¿no? Muchas que alcanzamos a nombrar y muchas que no alcanzamos ni siquiera a identificar, pero que están allí. Yo creo que hay un hastío muy grande, un hastío muy profundo, que no se mide solo en los niveles de depresión, en los niveles de consumo de ansiolíticos o en los niveles de suicidio que caracterizan a las sociedades industrializadas, sino en la abrumadora sed de espectáculos que caracteriza a esta época. Solo un mundo hastiado tiene tanta necesidad de aturdirse con espectáculos permanentemente. No tiene ya la serenidad de vivir en el mundo de una manera un poco más contemplativa y un poco más creativa, menos pasiva, recibiendo impresiones poderosas, choques, ¿no? Choques eléctricos. De alguna manera estamos todos sometidos a los choques eléctricos. Y entonces esta época vive ese hastío y también esa depresión bajo las máscaras de una gran excitación, de una gran telaraña de adicciones. En esa medida, toda la sociedad contemporánea, que está cada vez más homogenizada, digámoslo así, ¿no? Casi que un retrato de cualquier persona en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo es idéntica en sus gestos, en los objetos que lleva en la mano, en las cosas que está haciendo. Creo que nunca la humanidad estuvo tan uniformada y en esa medida tan simplificada como en esta época que pretende haber alcanzado las mayores cotas de progreso imaginables. Pero también al mismo tiempo yo creo que van haciendo efecto las alarmas y es inevitable que sea así. La humanidad no solo vive esas cosas, sino que también las percibe y también reacciona. Y yo creo que la humanidad está empezando a reaccionar. No sabemos si va a reaccionar con la suficiente rapidez y a tiempo, porque los males avanzan a un ritmo incontenible. Y toda la gran pregunta que tenemos hoy por hacernos es si la conciencia humana llegará antes que la catástrofe, ¿no? Y no solo la conciencia, sino la capacidad de reaccionar, la capacidad de responder. Y pondría un solo ejemplo, que es el ejemplo de la alimentación. En los comienzos de la civilización, inevitablemente, la alimentación y la medicina eran la misma cosa, puesto que la alimentación y la medicina deben ser la misma cosa. De una manera creciente, lo que llamamos progreso consiste en divorciar la alimentación y la medicina, en divorciar la alimentación de la salud, en producir alimentos cada vez más dañinos para que cada vez sean necesarias medicinas que no son naturales. Y todos nosotros somos cómplices de una dieta que nos está matando. Es allí donde la respuesta, a veces oigo yo los grandes discursos contra el capitalismo,
Y por supuesto que si algo necesitamos son grandes discursos contra el capitalismo. Pero las grandes armas contra el capitalismo la gente las tiene en la casa y en la cocina, en el hogar. Es a eso a lo que yo llamo el hogar. A entender que la cultura comenzó en la cocina y solo existirá mientras exista la cocina, mientras exista la gastronomía, mientras exista una alimentación que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con la estética, que tenga que ver con la memoria, que tenga que ver con el rito de estar juntos y que tenga que ver con el agradecimiento, con la gratitud, que es el sentido de respeto mínimo por lo sagrado que la comida exige, que el alimento exige. De manera que creo que son esos los terrenos en donde la humanidad tiene que reaccionar, y tal vez está reaccionando. Yo siento que hay muchos jóvenes interesados en la alimentación y en la salud de una manera un poco menos cosmética y un poco menos vanidosa, y más con una reflexión profunda sobre de qué manera pertenecemos al mundo. Y una reflexión adicional que yo me hacía frente a una academia que nos enseñó a mirar los reinos de la naturaleza de tal manera que el reino animal es una cosa y el reino vegetal es otra. Qué hermoso es pensar no solamente que somos el aire que respiramos continuamente y que en esa medida estamos tremendamente conectados, sino que qué asombroso es que todos los remedios del reino animal están en el reino vegetal. Una última breve pregunta para cerrar, ¿no? Breve. Ya nos conocen. William, gracias por esa conferencia. Mira, los que hemos tenido la fortuna en algún momento de estar en naturaleza no tan humanizada, digamos una selva tropical, uno se da cuenta que la selva puede ser tremendamente pavorosa, pero también tremendamente amorosa. Y pienso que algo que nos ha afectado seriamente y que lo sabían los pueblos originarios, por lo menos de este continente, es que hay una orquestación para dividirnos de la naturaleza, pero orquestada. Yo pienso que eso es clave, porque cuando uno pierde ese contacto con la naturaleza de adentro del corazón, lo empieza a dominar el pavor, el miedo, la orfandad y la incertidumbre, y ese es el manejo de este gobierno mundial para mantenerlos cada vez más bajo control. Pienso que uno de los procesos se da en el urbanismo. Yo pienso que este urbanismo acelerado y como manejan la ciudad hoy en día es precisamente el intento desesperado de apartarnos de todo lo que nos queda de natural, desde la alimentación y todo lo que tú ves, todo, como se maneja la cocina, el hábitat hoy, es eso. Y estamos cayendo en ese juego irremediablemente, es decir, somos cada vez más urbanos, pero cada vez más separados de nosotros mismos y la naturaleza. Entonces no era una pregunta, sino una ratificación de lo que dijiste. Gracias. Gracias, y me haces pensar en una cosa que yo creo que es muy digna de reflexión en esta época, y que tiene que ver con la arquitectura, por supuesto, y que tiene que ver con el urbanismo. No solo construimos ciudades que nos aparten de la naturaleza, sino que construimos ciudades que nos aíslen a unos de otros, ¿no? Es impresionante que no sabe uno de qué asombrarse más, si de la enorme cantidad de gente que vive ahora en las ciudades, en esos termiteros urbanos, o del modo como nadie conoce al que vive en la casa de al lado, ¿no? Esa capacidad misteriosa, casi milagrosa, de concentrar a todo el mundo y mantenerlo, sin embargo, cada vez más aislado. Ahora también hay unos aparaticos que nos mantienen en un autismo continuo, en el que ya casi ni siquiera tenemos contacto con la persona con la que estamos comiendo al lado o con la que convivimos, bajo la supuesta ilusión de que estamos comunicándonos, pero una comunicación que casi siempre privilegia al que está lejos y al que está cerca, como si el que no tiene cuerpo fuera menos estorboso que el que lo tiene. Bueno, sí.
Bueno, muchas gracias a William por su conferencia. Les recordamos que a las 11 de la mañana, o sea, en 10 minutos, continuamos con la conferencia del profesor Renier Castellanos. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.